Bienvenidos a un nuevo vídeo en su rincón favorito para chismear, analizar y vivir la pasión de las series turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans del romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos ya lo sospechaban, pero hoy les traemos información explosiva, bombazos cortesía de la mismísima Idem. ¿Realmente confirmaron su amor? ¿Hay planes de boda secretos en marcha? Prepárense porque este vídeo está lleno de revelaciones. Pero antes de sumergirnos en este mar de amor y rumores, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejarnos sus comentarios al final. Queremos saber qué opinan de Hande y Kerem, si son *anchors shippers de corazón y si creen que esta relación tiene futuro. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Ok, ¿quién es Idem y por qué deberíamos creerle? Bueno, Idem es una periodista turca del corazón con una larga trayectoria en la farándula de su país. No es solo una simple reportera de chismes, Idem ha cultivado una reputación por su precisión y su acceso a información privilegiada. Es conocida por tener fuentes muy confiables y a menudo, es la primera en revelar noticias sobre las celebridades turcas. No solo se limita a repetir rumores que circulan en la calle, parece tener una línea directa con personas dentro de la industria, ya sean representantes, maquilladores, o incluso amigos cercanos de los famosos. En este caso, Idem ha estado insinuando desde hace semanas que algo más que una simple amistad existía entre Hande y Kerem. Y ahora, finalmente parece que ha soltado la bomba, el amor es real. Para entender el contexto, recordemos cómo comenzó todo este romance. Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. No fue solo una serie popular en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, atrayendo a fans de Latinoamérica, Europa e incluso Asia. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance comenzaron casi desde el principio de la producción, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y por supuesto por la palpable conexión que transmitían como Eda y Serkan. Los fans no tardaron en notar la forma en que se miraban, las risas compartidas, y la manera en que se apoyaban mutuamente durante las largas jornadas de grabación. Incluso pequeños gestos como tocarse las manos o intercambiar miradas significativas, fueron analizados y reinterpretados por los fans con la esperanza de confirmar sus sospechas. Sen Kalkam es una serie que merece una mención especial, no solo por catapultar a Hande y Kerem al estrellato internacional, sino también por su refrescante trama y sus personajes entrañables. La serie narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a una empresa constructora. Serkan Bolat, el dueño de esa empresa, es un arquitecto exitoso, arrogante y adicto al trabajo. Un error los obliga a fingir un compromiso para beneficiar a ambos. Lo que comienza como un simple acuerdo, poco a poco se convierte en algo mucho más profundo. La serie supo combinar el humor con el romance, creando una fórmula adictiva que enganchó a millones de espectadores. El desarrollo de los personajes fue gradual y realista, permitiendo que el público se identificara con sus miedos, sus sueños y sus luchas personales. Además, la serie incorporó elementos culturales turcos, mostrando paisajes impresionantes, tradiciones locales, y una visión contemporánea de la sociedad. El género de la serie es comedia romántica, pero también explora temas como la ambición, la familia, la amistad y, por supuesto, el amor verdadero. Lo que la hace tan especial es la dinámica entre Eda y Serkan, dos personajes opuestos que se complementan a la perfección. Hande Erçel le da vida a Eda con su carisma y espontaneidad, mientras que Kerem Bürsin interpreta a Serkan con una mezcla de frialdad y vulnerabilidad. Juntos, crean una pareja inolvidable. Hande supo capturar la esencia de Eda, una joven independiente y soñadora que no tiene miedo de luchar por lo que quiere. Su actuación fue natural y convincente, transmitiendo la alegría, la tristeza y la determinación del personaje. Kerem, por su parte, logró humanizar a Serkan, un hombre aparentemente frío e inaccesible que, poco a poco, revela su lado más vulnerable y sensible. Su interpretación fue sutil y matizada, mostrando la evolución del personaje a medida que se enamora de Eda. Y ahora, volviendo al chisme jugoso, ¿qué dice exactamente Idem sobre Hande y Kerem? Pues, según sus fuentes, la pareja habría confirmado su relación a un círculo cercano de amigos y familiares.
Al parecer, estaban esperando el momento adecuado para hacerlo público y querían asegurarse de que su relación fuera sólida antes de exponerla a los medios. Esta decisión tendría sentido considerando la presión mediática a la que están sometidas las celebridades, especialmente en Turquía, donde la prensa del corazón es muy activa y a menudo invasiva. También se rumorea que estarían planeando unas vacaciones juntos en un lugar paradisíaco, donde podrían disfrutar de su amor lejos del ojo público. Se habla de Islas Maldivas, Bali, o incluso algún rincón escondido en la costa turca, buscando un refugio donde puedan relajarse y fortalecer su relación sin ser acosados por paparazzi. Pero eso no es todo, aquí viene lo más impactante. Idem también insinúa que podría haber planes de boda en secreto. Sí, lo oyeron bien, boda. Al parecer, Hande y Kerem estarían considerando dar el siguiente paso en su relación y estarían buscando el lugar perfecto para celebrar su unión. Se habla de una ceremonia íntima, con la presencia de sus seres queridos, en un entorno natural y romántico. Se mencionan viñedos en la región de Capadocia, playas paradisíacas en la costa turca, o incluso una finca rústica en las afueras de Estambul. La idea sería crear un ambiente relajado y personal, donde puedan compartir su felicidad con las personas que más quieren. ¿Será cierto? Solo el tiempo lo dirá. Los fans ya están especulando sobre el posible diseñador del vestido de novia de Hande, los invitados famosos, y los detalles de la ceremonia. Por supuesto, hay que tomar toda esta información con pinzas. Después de todo, son rumores y no hay nada confirmado oficialmente por la pareja. Sin embargo, la credibilidad de Idem y las constantes pistas que han ido dejando Hande y Kerem en los últimos meses hacen que sea difícil no creer en esta historia de amor. Además, seamos sinceros, a todos nos encanta ver cómo el amor traspasa la pantalla y se convierte en realidad. La esperanza de que Eda y Serkan sean felices para siempre, no solo en la ficción sino también en la vida real, es un motor importante para el entusiasmo de los fans. Ahora, hablando de amores que nacen en el set, recordemos otra serie turca que también nos regaló una pareja que se enamoró en la vida real, Alku. Esta serie, basada en una novela clásica turca, narra la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo, Kamran. Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas de la serie, llevaron su romance fuera de la pantalla y se casaron en 2017. Su boda fue un evento mediático de gran magnitud en Turquía, transmitido en vivo por televisión y seguido por millones de personas. Alku es un drama romántico de época que nos transporta a la Turquía de principios del siglo XX. La serie destaca por su ambientación, su vestuario y sobre todo por la química entre Burak Özçivit y Fariye Evcen. La historia de Feride y Kamran es un torbellino de emociones, con momentos de alegría, tristeza, pasión y desengaño. Aunque la serie tiene algunos elementos melodramáticos, también aborda temas importantes como la independencia de la mujer, la lucha contra los prejuicios y la importancia de la familia. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se vendió a numerosos países, consolidando la fama internacional de sus protagonistas. Otro ejemplo de parejas que se conocieron y se enamoraron mientras trabajaban juntos es la de Bergüzar Korel y Ali Tergenç, los protagonistas de Binbir Gece. Esta serie, que fue un fenómeno mundial, cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita dinero para tratar la leucemia de su hijo. Desesperada, le pide un préstamo a su jefe Onur Aksal, quien le ofrece una propuesta indecente. Su relación en la vida real es un ejemplo de amor duradero y compromiso, ya que han formado una familia y siguen siendo una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Binbir Gece es un drama intenso y conmovedor que explora temas como el amor, la moralidad, la maternidad y la discriminación. La serie generó mucha controversia en su momento por sus escenas explícitas y por abordar temas tabúes en la sociedad turca. Sin embargo, también fue elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su capacidad para conectar con el público. Bergüzar Korel y Ali Tergenç, que ya eran actores reconocidos en Turquía, consolidaron su fama internacional gracias a esta serie. Su romance traspasó la pantalla y se casaron en 2009, formando una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su historia es una inspiración para muchos, demostrando que el amor puede florecer incluso en los entornos más desafiantes. Volviendo a Hande y Kerem, es importante destacar que independientemente de si los rumores de boda son ciertos o no, lo que realmente importa es su felicidad. Si están enamorados y se hacen felices mutuamente, nosotros estamos felices por ellos. Como fans, solo podemos desearles lo mejor y apoyar sus decisiones.
Y si deciden compartir su felicidad con nosotros, estaremos encantados de celebrar su amor. El apoyo incondicional de los fans es un elemento clave en la vida de las celebridades, brindándoles la confianza y la motivación necesarias para seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Además de Senkalkapm, Hande Erçel y Kerem Bürsin han participado en otros proyectos exitosos. Hande ha protagonizado series como Aşk Laftan Anlamaz y Azize, mientras que Kerem ha actuado en series como Şeref Meselesi y Yaşamayanlar. Ambos son actores talentosos y versátiles, con una gran proyección internacional. Su éxito individual es un testimonio de su dedicación, su pasión por la actuación, y su capacidad para conectar con el público. Aşk Laftan Anlamaz es otra comedia romántica protagonizada por Hande Erçel, en la que interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. La serie es ligera, divertida y llena de enredos amorosos. Azize, por otro lado, es un drama de acción en el que Hande interpreta a una joven que busca vengar la muerte de su familia. Estos roles demuestran su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros. En Şeref Meselesi interpreta a un joven ambicioso y despiadado, mientras que en Yaşamayanlar se convierte en un vampiro rebelde y atormentado. Estos roles demuestran su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Su talento y su carisma lo han convertido en un actor reconocido a nivel internacional, abriendo puertas a proyectos en diferentes países. En definitiva, tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y su historia de amor, ya sea real o ficticia, nos sigue fascinando y emocionando. Su impacto en la cultura popular turca es innegable y su influencia se extiende a través de las redes sociales, las revistas y los programas de televisión. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, rumores y amor. Recapitulando, hemos hablado de la bomba que soltó Idem sobre Hande y Kerem, de los posibles planes de boda secretos y de otras parejas turcas que se enamoraron en el set. Queremos agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para nosotros. No olviden dejarnos sus comentarios sobre qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Hande y Kerem realmente están enamorados? ¿Les gustaría verlos casados? Queremos saber su opinión. Sus comentarios son una fuente valiosa de retroalimentación, ayudándonos a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que realmente les interesen. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima, amantes de las novelas turcas. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.